¿Qué es paráfrasis? Es decir lo mismo con otras palabras, ¿no? Entonces tenemos que buscar entre las opciones A, B, C o D lo que exprese la misma idea. Listo. A ver, con base en el texto, identifique la paráfrasis. Durante mucho tiempo, una de las mejores opciones para el refugio de una buena parte de la biodiversidad agraria, y para el encuentro de varias generaciones han sido los huertos familiares. Esto permite la transmisión de conocimientos, técnicas y prácticas familiares. Ok, veamos. A lo largo del tiempo, los huertos se han convertido en espacios ejemplares de prácticas agrarias que reflejan la biodiversidad. Espacios ejemplares. Ok, vamos a ver. Los huertos domésticos han posibilitado, a ver, la B. La B dice, un segundo. Ya. Compartir experiencias en huertos familiares permite entregar el conocimiento adquirido a las nuevas generaciones. También tiene sentido. Vamos a ver la B. Los huertos domésticos han posibilitado las transmisiones de aves familiares, así como la conservación de productos agrícolas. ¿Ok? D. Sin experiencia en los huertos familiares, la preservación de conocimiento y alimentos naturales sería imposible. Obviamente la D no tiene nada que ver, ¿no? Sin experiencia en los huertos familiares, la preservación de conocimiento y de alimentos naturales sería imposible. Definitivamente la D no es. Ok. Una de las mejores opciones para el refugio de una buena parte de la ciudad agraria y para el encuentro de las generaciones han sido los huertos familiares. Esto permite transmisión de conocimientos, técnicas y prácticas familiares. Listo. A ver, quiero ver qué han escrito ustedes. A, B, A. Listo, la mayoría A, B, C. Bueno, la mayoría ha puesto A. Listo. Veamos entonces. A lo largo del tiempo, los huertos se han convertido en espacios ejemplares de prácticas agrarias que reflejan la biodiversidad. Aquí en el A no habla de huertos familiares, si se dan cuenta, habla de huertos en general. Y en el A no indica en la parte de transmisión de conocimientos, técnicas y prácticas familiares. Si se dan cuenta, aquí habla de huertos, pero hay muchos tipos de huertos. Hay huertos industriales, huertos grandes para vender al público. Aquí habla de huertos familiares. ¿Qué son huertos familiares? Los que ustedes pueden hacer en su jardín, en la terraza, con su mamá o su papá. Pueden ustedes sembrar tomates, pueden sembrar zanahorias. ¿Ok? Entonces la A no es. ¿Ok? Veamos. Aquí habla de huertos domésticos, huertos familiares. Déjenme ver qué dice la A. Dice ya. Compartir experiencias en huertos familiares permite entregar el conocimiento adquirido a las nuevas generaciones. ¿Ok? Sí, pero es solamente la mitad. Aquí, en cambio, solamente habla de la parte de transmitir conocimiento, pero no habla acerca de la biodiversidad agraria. Aquí habla de huertos domésticos, que es sinónimo, habla de transmisión de saberes familiares y también habla de conservación de productos agrícolas, que es la parte de biodiversidad. ¿Ok? En el B solamente habla de la segunda parte, que es la de transmitir conocimientos a las nuevas generaciones. ¿Ya? Pero no de la primera parte. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C. Me hice entender. ¿Está claro por qué no es la A, por qué no es la B y por qué no es la D?
Si alguien tiene dudas, ahora es cuando. Andrés. Andrés Macías. ¿Está claro? A ver. Doris Quiñones. Creo que nadie puso la C. Creo que todos pusieron fue A. Dejen verificar. Ajá, todos pusieron A. Todos pusieron A. Es decir, que todos se equivocaron. Está claro porque esto es la A. Para todos. No es la A porque la A habla de huertos en general. ¿Ok? No habla de huertos familiares. ¿Ok? Y en la A no trata acerca de la transmisión de conocimientos con técnicas y prácticas familiares. No habla de eso. Me hice entender. La B, en cambio, no habla de huertos familiares, habla de transmitir conocimiento, pero no habla de la primera parte, no habla de la biodiversidad agraria. Ya la C habla de preservación de conocimiento de alimentos naturales y imposible, en ningún momento usa la palabra imposible. En donde habla de huertos familiares, habla de transmisión de saberes familiares y habla de conservación de productos agrícolas, que es biodiversidad agraria, solamente en el AC. ¿Ok? Entonces, ojo con esos puntos básicos, ¿no? Fundamentales. Huertos familiares, biodiversidad agraria y transmisión de conocimiento. Esos 3 puntos deben estar en la paráfrasis, no solamente una. ¿Ok? Avanzamos. Listo. Vamos. Identifiquen quién emite la opinión. Si es Gisela, si es Pedro, si es Lupe o es Damián. Vamos. Vamos. Uno. El resto vamos.
Ok, veamos. Me piden el que emite una opinión. ¿Qué es una opinión? Ok, es lo que la persona piensa, lo que la persona cree. Eso es opinión. ¿Ok? Entonces veamos la diferencia. ¿Qué pasa con Gisela? Dice, en un foro acerca de la alimentación, Gisela Ortiz, que es la fundadora de la Asociación para la Alimentación Saludable, afirma que el 12% de los niños tienen nutrición global. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Es la opinión de ella? No. Ella está basada en hechos. Ella está viendo, porque está hablando de un porcentaje, ella ha visto en un documento, en un estudio, que el 12% tiene nutrición global. O sea, no es su opinión, no es lo que ella cree, porque el momento que está dando un porcentaje significa de que es un dato certero. Ella lo está haciendo es leyendo el dato de algún estudio. ¿Está claro? No es lo que ella cree. Ella está leyendo un dato que ya está certificado, ¿correcto? No es una opinión. Listo. Dice, ¿y qué realizan? Campañas para erradicarla. Mientras que Lupe, presidenta de la Asociación de Nutriólogos, defiende la existencia de programas de escuelas saludables que han logrado que las personas acceden a una dieta adecuada. Ella defiende, ¿ok? Ella tiene una idea, ella dice que los programas de escuelas saludables han logrado que las personas accedan a una dieta adecuada. Ella defiende eso. Entonces, ya dijimos que Gisela de plano no es. Lupe va por ahí. Analicemos Damián. Damián expresa que a pesar de los esfuerzos de las campañas en nutrición, se ha observado, ojo, él ha observado que estas no producen resultados, ¿correcto? Entonces, no es lo que él cree, es lo que él ha visto. Dice, yo he visto tal cosa, ¿ok? No es lo que él cree, no es su opinión, es lo que él ha visto. Él ha observado eso, que es diferente, ¿ok? Es diferente. Porque yo puedo observar algo, pero tal vez tengo otra opinión. ¿Sí me hago entender? Alguien puede decir, o sea, yo he visto, se me ocurre, que la liga tiene campeonatos internacionales. Yo he visto eso. Pero mi opinión es que Barcelona es mejor equipo. Si se dan cuenta que son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que yo observo. Digo, yo puedo decir, bueno, obviamente, Liga ha sido campeón de la Libertadores. Pero para mí, Liga no es mejor equipo. Para mí, el mejor equipo del Ecuador es Barcelona. Diferencia entre observación y opinión. Entonces, él está diciendo lo que él ha observado, no su opinión. ¿Correcto? Por lo tanto, Damián tampoco. Y luego, ¿qué pasa con Pedro? Compara los resultados de hace 20 años con respecto a los últimos 5. De nuevo, ¿no? Él está hablando de porcentajes. Él está viendo tablas de porcentajes. Por lo tanto, tampoco es su opinión. Pedro tampoco. Quien ha dado una opinión ha sido Lupe, que está defendiendo, porque está defendiendo algo, lo que ella cree. Entonces, ¿quién ha dado la opinión? Lupe, la letra C. Veamos. Uy, Dios mío, para mí que lo que hacen ustedes es copiar lo que está en el chat. Ven el primero que pone una letra y el resto lo que hace es copiar la letra. No, la cosa no es así. A ver, ¿está claro? ¿Preguntas? ¿Está claro por qué es la C y no es la A, no es la B? Necesito que ustedes respondan. Necesito saber si está claro el análisis. ¿Por qué? Porque en el momento del examen yo no voy a estar con ustedes haciendo el análisis. Van a ser ustedes. A ver, vamos por las malas, gente. Vamos a preguntarles. A ver, Melanie. Préndame la cámara, Melanie. Mande. Préndame la cámara, a ver. ¿Qué puso Melanie usted? ¿Qué letra puso?
Mandé, yo Del puse la C, por qué. porque ahí decía que él expresa, yo lo confundí con que dijo expresa, La percibe que dice aquí pero, que se ha ajá, observado, dice Pedro. No, a ver, Damián dice ha observado, ¿correcto? Ya, pero Pedro, pero primero dice que expresa. ya, correcto, pero ¿qué expresa? ¿Él en qué basa? Lo que él dice, en porcentajes. ¿Sí ve? Entonces, en el momento que son porcentajes, ya no es opinión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro la diferencia? Yo quiero que esté claro lo que es opinión versus lo que es porcentaje, porque lo que él hace es coger un documento y leer. Dicen, tal año hubo este porcentaje, tal año otro porcentaje. Él está leyendo algo, pero no es su opinión. Fuera diferente que dijera, ya, que Pedro vio el porcentaje y él dice, pero Pedro, viendo el porcentaje, él no está de acuerdo con eso. Piensa que ese dato es equivocado. Entonces, en ese momento ya está dando su opinión. Pero aquí solamente él dice que está leyendo los porcentajes, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Para todos. Sí, profe, ¿está de acuerdo? Listo. Rosa, Rosita, ¿dónde está Rosita? Dígame, profe. ¿Está claro? ¿Qué puso usted? Sí, está. Yo puse la D. La D, Damián. Ajá. Damián era él, él era Damián? ¿Qué dijo Damián? El que expresaba que a pesar de los esfuerzos en la campaña, etcétera. Ya. No, Damián había observado, ¿se acuerda? Ajá. Entonces, el momento que pone observado ya no es opinión. Ojo con eso. Anoten esos detalles. Ok. Listo, todo para todos. Avanzamos. 38. Vamos a ver. Con base en el texto determine el enunciado que analiza correctamente esta ley. El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial, el quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en términos que fija la ley. Listo. Vamos a ver cuál enunciado hace un análisis correcto de la ley.
Veamos. A, D, D, A, D, 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 D. Listo. Ok. Veamos. Veamos, dijo el ciego. Con base en el texto termina el enunciado que analiza correctamente la ley. El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas. ¿Correcto? Listo. Veamos entonces. A. El patrimonio lingüístico de todo el país se forma de idiomas como el castellano y las lenguas ancestrales. En ninguna parte del texto habla del patrimonio lingüístico. ¿Ok? En ninguna parte habla del patrimonio lingüístico. Existe bilingüismo, por el castellano y los idiomas ancestrales tienen jerarquía y prestigios similares. ¿Qué significa esto de bilingüismo por el castellano y los idiomas ancestrales tienen jerarquía? Sería que en todas partes se hable castellano o que se hable y al mismo tiempo se hable las otras lenguas. Y no es así. O sea, por ejemplo, en Guayaquil, ya los que hablan quichua será un grupo reducido, ¿no es verdad? Y normalmente no te hablan quichua. O sea, los que saben quichua hablan español también y normalmente hablan el español. ¿Ok? El quichua lo hablarán en privado. Pero normalmente, aunque sepan quichua, te hablan español. Entonces no se habla de un bilingüismo. Bilingüismo es que las dos lenguas o se utilicen de igual manera, en la misma proporción. ¿Correcto? Y eso no dice. Aquí dice que el castellano es el idioma oficial, es decir, que es el que se habla en todo el Ecuador, pero, ojo, que en los territorios indígenas se habla es su lengua indígena. Ya no se habla el español, sino que se habla su lengua indígena. Listo. Diglosía. Entonces, como no sabemos qué es diglosía por el momento, vamos a dejarlo pendiente ahí. El quichua y el shuar. El quichua y el shuar son lenguas originarias que forman parte de las lenguas oficiales que gozan de gran prestigio. En ninguna parte aquí dice que gozan de prestigio. Dice que son de uso oficial para los pueblos indígenas, es decir, tampoco. Porque no dice que gozan de prestigio. ¿Ok? Tampoco habla de bilingüismo y tampoco habla de patrimonio lingüístico. ¿Está claro? Significa que si fuera por eliminación, escogeríamos la C, aunque no sepamos qué significa la palabra diglosia. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué es diglosia? Diglosia es cuando en un territorio existen dos o más idiomas, pero en uno tiene mayor preferencia el uno sobre el otro. ¿Ok? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En España, el idioma oficial es el español, que todo el mundo lo habla. Pero en Cataluña, donde queda la ciudad de Barcelona, Cataluña, en Cataluña hablan el catalán como idioma principal. Entonces, el idioma principal es el catalán. Hay diglosia porque hay dos idiomas, el español y el catalán, pero en Cataluña el catalán es el que manda. Y fuera de Cataluña manda el español. En Canadá, el idioma oficial es el inglés. ¿Okay? Hay diglosia porque en la mayoría de las provincias de Canadá hablan inglés, pero en Montreal hablan francés. Entonces, en Montreal, el idioma oficial de Montreal es francés y en el resto de Canadá es inglés. Acá dice que en el país se habla el español, pero en los pueblos aborígenes el idioma oficial es el de ellos. Por lo tanto, hay diglosia a limitar el uso de idiomas centrales solo en pueblos indígenas. Es decir, en los pueblos indígenas se habla el idioma oficial de ellos. ¿Está claro? Por lo tanto, la opción correcta es la C. Y aunque no supiéramos qué significaba diglosia, por eliminación lo hubiéramos escogido, porque no habla de patrimonio lingüístico, porque no habla de bilingüismo y porque no dice que el shuar y el quichua
gozan de prestigio. Me hice entender. ¿Está claro? Anoten, por favor. Lo que es diglosia. Luego yo les enviaré el documento como en PDF, ¿no? Pero es importante que ustedes hagan el análisis. ¿Por qué? Porque en el examen va a ser así. O sea, en el examen ustedes no van a poder rayar como rayo yo. En el examen lo que van a tener es la pregunta en la pantalla, van a tener que leer con el dedito. ¿Está claro? ¿Sí me hago entender? Sí. Listo, correcto. Avancemos. Listo, vamos. El punto de vista del autor. Con base en el texto, identifique el enunciado que exprese el punto de vista del autor. Lo que el autor piensa. Vamos, 2 minutos. Ok, veamos. Mientras el resto termina, vamos a revisar. Con base en el texto, identifique el punto de vista del autor, lo que el autor piensa, el punto de vista del autor. Dice, estrés, ruido y contaminación son elementos con los que normal e inevitablemente está asociada la ciudad. Miguel Núñez, sociólogo, considera que
él considera que la velocidad con la que él vive el habitante de la ciudad lo ha orillado a una existencia llena de preocupaciones. Ya. Sin embargo, esto es lo que dice Miguel Núñez, ¿no? Sin embargo, ojo con el sin embargo. Vivir en la ciudad significa, en realidad, tener todo mucho más cerca. Si alguien busca sitios para interactuar y conocer nuevas personas, no hay mejor espacio que los centros urbanos, es decir, que la ciudad. Aunque muchos psicólogos, ¿quién dice esto? Psicólogos, consideran que las relaciones que se forman no son significativas, la ciudad es un espacio en el que la soledad no es una opción, pues siempre es posible encontrar algo que hacer y personas con las que compartir, gracias a los lugares de ocio y entretenimiento que ofrece a diario. Listo. Veamos a los habitantes de la ciudad, los habitantes de la ciudad no disfrutan el espacio urbano porque este solo posee características negativas. Mentira, eso no dice, ¿no? Porque dice que la ciudad es un espacio en el que la ciudad no es una opción, pues siempre es posible encontrar algo que hacer y personas con las que compartir, gracias a lugares de ocio y entretenimiento que ofrece diario. Es decir, es falso que dice que características negativas. Vamos con la B. A pesar de todas las complicaciones que conlleva vivir en una ciudad, esta promueve las relaciones sociales. Sí, esta tiene sentido porque me dice que, sin embargo, vivir en la ciudad significa tener todo mucho más cerca. Si alguien busca sitios para interactuar y conocer nuevas personas, relaciones sociales y conocer nuevas personas, no hay mejor espacio que los centros urbanos. ¿Correcto? Entonces, esta sí tiene sentido. C. Contar con opciones para la diversión y el descanso no es suficiente para que alguien decida vivir en la ciudad. En ninguna parte dice eso. En las grandes ciudades, nadie tiene tiempo de sentirse aislado gracias a la velocidad que transita la vida. En las grandes ciudades, nadie tiene tiempo de sentirse aislado gracias a la velocidad con que transita la vida. A ver, veamos esa parte. Dijimos que esta tiene sentido, analicemos la D. No, no habla de esto en ninguna parte. Aquí dice que con la velocidad con que el que vive el habitante ha orillado a tener preocupaciones. ¿Ok? Ya. Situaciones, sin embargo, no ustedes. Entonces, esta aquí tampoco, ¿no? ¿Cuál es la correcta? La B. Porque dice que a pesar de las complicaciones o preocupaciones, aquí está, ¿ya? La ciudad, porque habla de la ciudad o de vivir en la ciudad, ¿ya? Nos permite interactuar y conocer personas. Entonces, es la opción B. Vamos a ver qué pusieron ustedes. B. Un buen número puso B. ¿Está clara la idea? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien tiene dudas? Recuerden que no hay preguntas tontas, que tonto es el que no pregunta. Pensé que me había equivocado, profe. Pero está claro que es la B, ¿no? Ajá. Ya, perfecto. Porque aquí te dice que hay dificultades, preocupaciones, pero que el estar en la ciudad te permite tener relaciones sociales. ¿Ok? Listo, avancemos. 40. Vamos. La idea implícita. ¿Qué significa implícita?
que no está textualmente en el libro, en el texto, pero que al leerla tú dices, sobre esto quiere decir lo que el autor me quiere transmitir. No la vas a encontrar escrita textualmente, pero al leerla tú dices, esto es lo que me quiere decir el autor. Está implícita, está escondida, en otras palabras. Implícita, escondida. ¿Correcto? Vamos. Ok, veamos. La idea implícita, la idea escondida, lo que quiere decir el autor, ¿no es verdad? Del texto, que es lo que quiere transmitir, aunque no esté textualmente en el texto, valga la redundancia. Frente al excesivo uso de teléfonos celulares durante horas de clase, la docente decidió dar la siguiente charla a sus estudiantes. Hace algunos días leí un artículo que dice que pasaban frente a una pantalla de teléfono o de cualquier dispositivo electrónico alrededor de 10 horas al día. Hagamos cálculos. Alrededor de esa cifra. El día tiene 24 horas.
restemos 8, que son las horas que en teoría dormimos, nos quedan 16. Menos 10, que son las que usan el teléfono, nos quedan 6. 6 horas, 6 horas. ¿En qué momento somos productivos? ¿En qué momento disfrutamos? ¿En qué momento reímos? ¿En qué momento compartimos? No sé. El mismo artículo menciona que tomó el celular 200 veces al día aproximadamente. ¿Alguien sabe cuántas veces reímos? 17 veces al día. Sin duda, estos son datos que merecen ser observados. Listo. Con esa charla, ¿qué quiso transmitir a sus alumnos? ¿Qué quiso que los alumnos entendieran? ¿Cuál fue la moraleja de la historia? Veamos. A. El grado de productividad de los seres humanos no está determinado por el tiempo destinado al empleo de aparatos tecnológicos. Ni de broma quiso decir eso. La lectura de información respecto al uso de tecnología debe ser una práctica constante para modificar la forma en que nos relacionamos con lo nuevo. Tampoco. ¿Ok? ¿Qué quiso dar a entender? Quiso dar a entender, no analicemos todavía la C y la D, de que perdemos mucho tiempo en el teléfono y ese tiempo desperdiciado podemos utilizarlo para cosas productivas, ya estudiar, trabajar o relacionarnos con nuestros padres, con nuestros amigos. En mis tiempos los niños salían a jugar con sus amiguitos. En el recreo era jugar con los compañeros. Ahora en el recreo muchos están chateando. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hizo transmitir ella a sus estudiantes. Veamos. Los hábitos adquiridos en torno al uso de dispositivos electrónicos deberían modificarse. Los hábitos adquiridos, es decir, el estar 10 horas, deberían modificarse para dar paso a otros aspectos de la vida que han sido desplazados. Esta tiene sentido. Veamos la D. Las 10 horas destinadas al uso de la tecnología y el tomar 200 veces el teléfono es una consecuencia inevitable de la evolución. Obviamente ni de broma quiso decir eso, ¿no? Alternativa C. ¿Qué pusieron ustedes? Muchos pusieron la C, pusieron la B, la mayoría puso la C. Listo. La B no, porque ella no los mandó a leer. Aquí está la lectura de información respecto al uso de tecnología. No, ella no los mandó a leer. Ella contó que ella había leído algo y de acuerdo a esa lectura, ella quiso contarles eso para que los alumnos cambiaran su mentalidad de estar pegados al teléfono. ¿Ok? Eso es lo que está implícito, lo que está escondido, lo que ella quiso transmitir a sus estudiantes. ¿Quedó claro? A ver, vamos a preguntar, no queda de otra. ¿Qué manera con ustedes? A ver, Viviana. Dígame. ¿Quedó claro lo que expliqué? Sí, profesor. Sí, listo. Soleil. ¿Está por aquí Soleil? Sí, profe. Sí. Ya, perfecto. Veamos, sigamos entonces. 41. 41, 41, 41, 41. Acá estamos. Listo. Vamos. 2 minutos. Contradicción. ¿Qué es contradicción? ¿Qué es contradicción? Contradecir algo. Ya, pero ¿qué es contradicción? Por ejemplo, Cuando alguien no está de acuerdo con No. lo dicho, ¿no? A ver, una contradicción es que, por ejemplo, venga tu papá, y te diga, mijito, no debes mentir. Las mentiras son malas. Si yo me doy cuenta que tú estás mintiendo, te castigo. Y luego llaman por teléfono y es una persona al que tu papá le debe. Y dices, papá, te está llamando el señor González, al que tú le debes. Dile que no estoy. ¿Qué está ocurriendo? Él dice una cosa, pero con sus actos hace otra. ¿Sí me hago entender? Hay una contradicción. Porque si él dice que no hay que mentir, él dijera, ¿sabes qué? Présteme el teléfono y yo hablo con él. Pero ¿cómo te puede decir que es malo mentir y luego dice, dile que no estoy? Ahí hay una contradicción. ¿Está claro? ¿Sí me entendieron la idea? Contradicción es que dice una cosa y hace lo contrario. O dice una cosa y luego dice lo contrario.
¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que buscar en el texto, donde hay una contradicción. Vamos. Ok, veamos. Veamos la contradicción, ¿no? Ya expliqué qué era contradicción y qué deberían buscar, ¿no es verdad? Entonces veamos. Dice, nos interesa, a ver, ¿qué interesa? Que la nación prospere, que todos los habitantes sean prósperos y felices. El pueblo son ustedes. Vamos a ver, como político, el pueblo son ustedes. Somos todos. Y para lograr este objetivo anhelado, seguiremos una regla: comprar productos locales. Esto nos impulsará, pueblo ecuatoriano, exponencialmente hasta la línea de meta. Meta que lograremos todos los habitantes de esta ciudad al abrir nuestros productos, nuestras puertas, ojo, al producto internacional. ¿Cómo es? Hay que comprar productos locales, según él, pero luego dice que hay que abrir nuestras puertas al producto internacional. Para eso es necesario trabajar sin descanso de ahora en adelante, así que vamos a la obra. Debemos estar unidos, voten por mí. Listo. Ahí está la contradicción, ¿no? Veamos. Para llegar juntos a la meta, se nos hace necesario trabajar sin descanso alguno. Esto no es contradicción. ¿Ok? La nación prosperará impulsada por un pueblo feliz sin distinción. Tampoco dice eso. Para que todos sean prósperos, se abrirán las puertas al producto internacional. Aquí está. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí dice que la idea es que se compren productos locales, pero como dice eso y luego dice que se abren las puertas a productos internacionales. Por lo tanto, la D es la contradicción. ¿Me hice entender?
¿Qué pasó? A, B, C, D. Uy, no le pegaron. ¿Qué ocurrió? A ver, pregunto. Xiomara. Xiomara Rosado. ¿Vive aquí? Dígame, profe. A ver, Xiomara. ¿Hizo o no hizo bien? Y no me No, mienta. no hice bien. Elegí la A. Ya, ¿por qué? A ver. ¿Por qué? Porque, porque pensé que lo contrario era trabajar sin descanso alguno. Ya, pero sí se da cuenta de lo que dice aquí, ¿no? Que en una parte dice comprar productos locales. ¿Y qué es lo contrario a comprar Sí, productos o sea, locales? sí me confundí. O sea, sabía que era la C, pero Ah, ya, pero le gusta la A. abrí las puertas del producto internacional. Ya, correcto, listo. Listo. A ver. Yamila. A ver, Yamila. Cuénteme, Yamila. ¿Hizo bien, hizo mal, se equivocó? Yamila. Ojo, Yamila. Está fallando el micrófono, Yamila. Odalis. Odalis Minaya. Dígame, profesor. A ver, ¿hizo bien, hizo mal? Sí, escogí la C. Escogió la C, correcto. Listo. Avancemos. 42. La idea es que, o sea, no hay problema que se equivoquen ahora, porque están aprendiendo. La idea es que quede claro y no cometan el error después, ¿no? No hay problema que se equivoquen porque para eso estamos aquí, para aprender, para equivocarnos y aprender. Listo, vamos. Identifique el postulado acorde al análisis de las fuentes. Vamos, a ver. Dos minutos.
Ok, veamos. Con base en el caso, identifique el postulado. Se refiere a B, C o D, a cualquier postulado, ¿no? Acorde al análisis de las fuentes. ¿A qué se refiere con el análisis de las fuentes? ¿Dónde encontró la información? O sea, si usted le mandan a hacer un proyecto de grado, que tendrá que hacer para graduarse, ¿cuáles van a ser sus fuentes? Usted va a buscar en internet, obviamente no va a ir al el Rincón del Vago, sino que debería ir a Google Academic, debería ir a una página seria para buscar información para su proyecto. Si va a hablar sobre el COVID, entrar a la página de la OMS, a la página oficial, buscar información. Esas son sus fuentes de investigación, ¿no? Eso se refiere con el análisis de las fuentes, la fuente de investigación, de donde obtuvo la información para hacer el trabajo. Entonces dice, en su clase de psicología, Vanessa escuchó a su profesor mencionar que la perspectiva actual de la tristeza, que la presenta como destructiva, no ha sido parte de la cosmovisión de sociedades anteriores a la contemporánea. Según el docente, esto puede corroborar en dónde, según el docente, o sea, cuál es la fuente del docente, los textos de medicina de la Edad Media. ¿Ok? Entonces, la fuente del profesor fueron los textos de medicina de la Edad Media. Interesada en escribir sobre lo que acaba de escuchar, Vanessa busca más información en internet, o sea, busca más fuentes. Y encuentra una conferencia en internet que postula que entrar en contacto con la tristeza y la melancolía era asumido por pensadores del pasado como una posibilidad del ser para reflexionar sobre su propia existencia. Sin embargo, es fundamental diferenciar una depresión clínica de un estado de melancolía introspectiva. Ante esto cabe preguntarse cómo debería asumirse la tristeza en la actualidad entre la levedad que aqueja a los individuos contemporáneos. Listo. Se dan cuenta que el texto es un poquito confuso, mucha palabrería, ¿no? Pero centrémonos en lo que nos piden. Nos piden el análisis de las fuentes. La información presentada durante la clase y aquella mencionada en la conferencia carecen de puntos en común. Primera alternativa. B. La forma en la que era percibida la tristeza por los pensadores contradice a los libros escritos en la Edad Media. C. Los médicos en la actualidad han perdido la habilidad de distinguir la depresión clínica de otra forma de tristezas. C. Y D. Los datos exhibidos permiten constatar que la forma pasada de ver la melancolía es diferente a la actual. Entonces veamos de nuevo. ¿Qué decía la Edad Media? Los textos de la Edad Media, según el docente, que anteriormente dice que la tristeza, dice, a ver, veamos de nuevo. Escucha que su profesor menciona que la perspectiva actual de la tristeza, que actualmente se la presenta como destructiva. O sea, el profesor dice, actualmente la tristeza se la ve como algo destructivo. ¿Ya? No ha sido parte de la cosmovisión de sociedades anteriores a la contemporánea. Es decir, antes no pensaban eso. Antes no pensaban que la tristeza era destructiva. ¿Dónde se puede ver eso? En los textos de medicina de la Edad Media. ¿Okay? Actualmente dicen que la tristeza es destructiva y anteriormente no decían eso. ¿Ok? Entonces va a internet Vanessa y ¿qué encuentra? Que la tristeza y la melancolía era asumido por pensadores del pasado como una posibilidad para reflexionar sobre su propia existencia. O sea, dice que antes la tristeza era para que tú analices lo que te pasaba, cómo estaba tu vida, cómo la estabas llevando, si estabas cometiendo errores o no estabas cometiendo errores. Eso significa reflexionar en forma introspectiva.
a ver, yo me detengo un momento, ¿cómo estoy llevando la vida? ¿Estoy siendo un buen hijo? ¿Estoy estudiando? ¿Estoy siendo responsable? Entonces, dice que los pensadores antiguos decían que la tristeza era eso, una manera de analizar lo que estaba pasando en mi vida. ¿Ok? Sin embargo, es fundamental diferenciar entre depresión clínica, es decir, una cosa es que tú estés triste por un momento y otra es que sea una enfermedad. ¿Ok? Que la tristeza sea, no una tristeza, sino que sea una enfermedad clínica, una enfermedad que se llama depresión. ¿Ok? Entonces, diferenciar entre una depresión clínica y un estado de melancolía introspectiva. O sea, melancolía introspectiva es decir, estoy triste porque estoy analizándome interiormente, ¿no? Listo. Entonces, la afirmación presentada, a ver, acuérdense de la fuente. Listo. Veamos. La información presentada durante la clase y aquella mencionada en la conferencia carecen de puntos en común. Pregunto a ustedes, ¿carecen de puntos en común? ¿Sí o no? ¿Por qué sí, por qué no? Vamos. A ver, Sadai. Mande. A ver. ¿Usted cree que entendió lo que quiere decir el texto? Más o menos. Ya. El texto decía, el profesor decía que actualmente la tristeza la ven como algo destructivo, pero que anteriormente no era así. ¿Correcto? Que anteriormente no era así. Vanessa va a confirmar aquello a internet. Y ella descubre una conferencia donde dicen que sí, que antes pensaban que la tristeza era una manera de poder reflexionar sobre lo que tú estabas haciendo en tu vida. ¿Ok? Entonces, la información presentada durante la clase y lo que encontró en internet, ¿carecen o no carecen de puntos en común? ¿Tienen o no tienen puntos en común? ¿Es similar, No, ¿es similar lo que dijo el doctor, el profesor con lo que encontró en internet? no, es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque, a ver, ya me perdí dónde estaba. A ver, un ratito que me perdí la lectura. Porque dice que el docente había investigado sobre los libros de la Edad Media, ¿Y qué decía el docente sobre el libro de la media? ¿Qué decía el que la docente? tristeza, ay, que la tristeza se la presenta como destructiva. Ay, no sé, profesor, ya me hice bola con la lectura. Mira. A ver, ¿quién la ayuda a la compañera? A ver, Kevin, ¿qué decía el docente y qué decía la conferencia? ¿Era similar o no era similar? Profe, yo, A ver, diga. o sea, mi opinión es que sí es diferente, porque en antes los pensadores tenían una mente de que la tristeza no era destructiva, sino que era como para reflexionar lo que uno estaba haciendo mal, por qué se sentía así, por qué hizo tal cosa o aquello. Pero ahora, por tanto estudios y todo eso, piensan que la tristeza en sí es como una enfermedad que uno cae, pero ya no será tristeza, sino depresión. A ver, vamos en orden. A ver, ¿qué decía el profesor y qué decía la conferencia? A ver, la profesora decía que la tristeza era como destructiva. No decía eso. No decía eso. En el tiempo antiguo no era destructiva. Exactamente. Dice, a ver, va de nuevo y quiero que lean conmigo. En su clase de psicología escuchó a su profesor mencionar que la perspectiva actual, que actualmente presenta la tristeza como destructiva. ¿Ok? Pero eso no siempre fue así, dice. Dice, no ha sido parte de la cosmovisión anteriores. ¿Ok? Él dice que no, que actualmente se cree, se piensa que la tristeza es destructiva, pero que eso no ha sido parte
de sociedades anteriores. ¿Dónde se puede verificar eso? En los textos de medicina de la Edad Media. ¿Está claro? Él no dice que es destructiva. Él dice todo lo contrario. Dice, ahora es destructiva, pero antes no se consideraba destructiva. Eso decía él. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo que encuentran en Internet? ¿Qué es lo que afirma la conferencia? A ver. La conferencia afirma que sí es destructiva ahorita. No, no dice eso. Dice, Vanessa busca información en Internet y encuentra una conferencia que postula que entrar en contacto con la tristeza y la melancolía era asumida por pensadores del pasado como una posibilidad del ser para reflexionar sobre sí mismo. Es decir, ¿era destructiva? No. No. La conferencia le está dando la razón al profesor, porque el profesor decía, antes decían que no era destructiva. ¿Dónde lo encuentra? En los textos de medicina. Ella se queda con la duda, va a Internet. En Internet le dice, antes los pensadores del pasado decían que era una manera de reflexionar sobre ti mismo. Te pregunto, o sea, si tú vienes y te detienes, tú dices, a ver, quiero sentarme y quiero analizar si estoy haciendo bien las cosas, si soy un buen hijo, si estoy estudiando, si me estoy preparando para el futuro. ¿Eso es malo? ¿Eso es destructivo? No. ¿No? Entonces dice que antes decían que la tristeza y la melancolía era una manera de reflexionar sobre tu vida. Es decir, que le estaba dando la razón al profesor. ¿Sí me hago entender? Es decir, que lo que sea el profesor con lo que está en Internet es lo mismo, es parecido. Por lo tanto, sí tienen puntos en común. Y decir carece significa que no tienen puntos en común. Entonces pregunto yo, ¿la información del profesor con la de la conferencia es parecida o no es parecida? Sí, es Sí, es parecido. parecido. Es parecida. Por lo tanto, la palabra carecen es incorrecto, porque carecen es que no tienen puntos en común. Por lo tanto, esta es falsa. Falsa porque sí tienen puntos en común. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que este texto ya es mucho más complejo. Ya hay que analizarlo más, ya hay que pensar más. ¿Sí se dan cuenta? Porque yo veo que la mayoría no captó lo que decía el texto. ¿Estamos claros? ¿Y luego qué dice? Dice, sin embargo, ojo con esto. Ya dijimos que lo que decía el profesor es parecido, es similar a lo que está en Internet. La melancolía, la tristeza, desde el punto de vista de que yo me detengo en un momento a reflexionar sobre si estoy haciendo bien las cosas o no. Pero dice, sin embargo, hay que diferenciar que hay una depresión clínica. O sea, que no siempre, si alguien está triste, uno piensa, no, está reflexionando. No, que hay ciertas personas que están enfermas, que es una depresión clínica. No todos, pero hay que diferenciar de que no todo el que está triste está haciendo una reflexión sobre sí mismo, sino que puede ocurrir que algunos, pocos, estén enfermos con depresión clínica. Entonces dice, ante esto, cabe preguntarse cómo debería asumirse la tristeza en la actualidad. ¿Ok? Entonces vamos a analizar la B, alternativa B. Y voy a preguntarles a ustedes, a ver si ya captaron la idea. A ver, Soleil. Dígame. A ver, analicemos la B. La forma en la que era percibida la tristeza por los pensadores contradice a los libros escritos en la Edad Media. No, No, ¿por qué no? porque dice que reflexionaban sobre su propia existencia. Uh-huh. Y los libros de la Edad Media Decían que no era destructiva. decían, que no era destructiva. Por lo tanto, la B tampoco es.
¿Sí se dan cuenta? Porque no contradice. ¿Estamos de acuerdo todos eso? ¿Se dan cuenta que la A y la B son preguntas similares? En la media decían, no es destructivo, o sea, no es malo que estés triste. Y los pensadores decían, no es malo porque te permite reflexionar sobre ti mismo. Por lo tanto, contradice, no contradice. ¿Estamos claros? Listo, gracias. A ver, vamos a un caballero que saque la cara aquí, por los machos. A ver, Christopher Kevin. ¿Cuál es su apellido, Christopher? Christopher. Kevin. ¿Está por ahí? A ver, todos esos que no me responden, voy a pasarles un informe a su representante, que solamente conectan y luego se ponen a jugar Nintendo, a otra cosa, pero están en la clase, que conste. A ver, Dante. Dante Lamar. No contesta Christopher. No contesta Dante. Listo. David Ramírez. Dígame, profesor. A ver, David. ¿Qué opina de la C? Vamos a analizar la C. ¿Sí o no? A ver. ¿Qué opina de la C? ¿Qué dice la C? Los médicos en la actualidad han perdido la habilidad de distinguir la depresión clínica de otras tristezas. ¿Eso dice el texto? En ninguna parte del texto ha dicho eso. Correctísimo. Por lo tanto, nones. Si fuera por eliminación, escogeríamos la D. Analicemos la D a ver si es verdad. A ver, Carla. Carlita. Dígame. La D dice, los datos exhibidos permiten constatar que la forma pasada de ver la melancolía es diferente a la actual. Sí. ¿Dónde dice eso? A ver. No. ¿Dónde dice No. eso? ¿Sí o no? Decídase. No dice eso. Sí dice eso. Sí dice eso. En los libros, Lo que dice el profesor, dice, Vanessa escuchó a su profesor mencionar que la perspectiva actual de la tristeza, que la presenta como destructiva, no ha sido parte de las sociedades anteriores. Es decir, antiguamente es diferente a como se la ve ahora. Aquí está clarito. Aquí dice, los datos exhibidos permiten constatar que la forma pasada de ver la melancolía es diferente a la actual. Eso es el profesor, que actualmente se la ve como destructiva, pero que antes no se la veía como destructiva. ¿Sí me hago entender? Es la D. Entonces, yo veo que ustedes están fallando en lo que es lectura comprensiva. Entonces, dense cuenta de que hay ejercicios que son sencillos, que se los hace en menos... Recuerden, ustedes tienen minuto y medio por ejercicio. ¿Correcto? Minuto y medio por ejercicio. Si ustedes vieron que hay problemas que se pueden hacer en 10, 15, 20 segundos, ese tiempo que les sobra son para este tipo de ejercicios en los cuales hay que prestar mayor atención al texto. ¿Ok? Entonces, ojo con este tipo de problemas. Yo necesito que se den cuenta en dónde están fallando, que no han aprendido ustedes bien una lectura comprensiva. Pues vamos a trabajar mucho más. Ya para la próxima clase me centraré mucho más en este tipo de ejercicios. ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas? Avancemos hasta mientras. 42, 43. Vamos. Tesis del texto. Tesis, idea principal, ¿no? Argumento principal del texto.
Ok, veamos. Veamos la tesis, el argumento principal, la idea principal, ¿no? La dicción es uno de los componentes más importantes, es uno de los componentes más trascendentes del estudio de la lengua extranjera. A ver. La dicción es uno de los componentes más trascendentales del estudio de la lengua extranjera. Aquí está, esta es la A. Listo. Se comprende por estudio de una lengua la adquisición de todas las habilidades lingüísticas necesarias para una comunicación efectiva. Se comprende por estudio de una lengua la adquisición de todas las habilidades lingüísticas necesarias para una comunicación efectiva. Aquí está la B. Esto es la B. De aquí para acá es la B. Ojo. Listo. Expertos lingüísticos consideran la pronunciación como el principal factor para una buena comunicación oral exitosa. Esta es la C. ¿Ok? La pronunciación juega un papel muy importante en la vida personal y social de cualquier individuo. De hecho, es el componente lingüístico que más ligado está a los conceptos de identidad personal y pertenencia a un grupo. Un joven universitario exhibía una dicción poco adecuada al momento de dialogar, pese a conocer una profundidad la gramática del inglés. ¿Ok? Y esto de aquí es la D. Listo. Veamos. ¿Cuál de los 4 párrafos yo puedo, sería, ¿cuál párrafo no puedo sacar, no puedo eliminar sin que pierda sentido el texto? A ver, si yo quito el primer párrafo, la dicción es uno de los componentes más trascendentales dentro del estudio de cualquier lengua extranjera. ¿Pierde sentido el texto? ¿Sé de qué estoy hablando? A ver, veamos. ¿De qué se trata el texto? A ver, ¿cuál es lo más importante del texto? ¿Qué me quiere transmitir el texto? A ver, díganme ustedes. ¿Sobre qué es el tema? ¿Sobre qué es el texto? La dicción. Sobre las habilidades lingüísticas. No, pero específicamente sobre cuál habilidad lingüística. La de inglés. No. Habla de La dicción. Cualquier idioma. No. La comunicación oral. No. La dicción. La pronunciación. Si ven, la dicción, ya, la pronunciación, dice, un joven universitario exhibía una dicción poco adecuada, pese a que sabía gramática. O sea, él sabía gramática, pero no pronunciaba bien. ¿Ok? El inglés. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿sobre cuál es el tema principal? Sobre la dicción. La dicción. ¿Correcto? Listo. ¿Y qué es por lo tanto, cuál es la idea, el argumento principal? De los 4, ¿cuál ustedes creen que es la tesis? ¿Qué es el argumento principal? No sé. No, la A. Porque si el tema, todo habla sobre la dicción, ¿cuál es el tema? Dice, la dicción es uno de los componentes más trascendentales. Ese es el tema principal. ¿Estamos de acuerdo? En el B dice, se entiende por aprendizaje una lengua la adquisición de todas las habilidades lingüísticas necesarias. Aquí habla de la dicción en el B. No habla de la dicción en el B. ¿Ok? La C. Expertos lingüísticos consideran a la pronunciación como el principal factor para la buena comunicación. Sí. Ya. ¿Pero es el tema principal? No. Es solamente un tema que está corroborando el tema principal. ¿Sí me hago entender? Es un argumento que apoya a la tesis.
Es una idea secundaria. La tesis es lo fundamental de tu estructura. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, volvamos al equipo, ¿no? Ya, yo digo, Barcelona es el mejor equipo del Ecuador. Esa es mi tesis. Barcelona ha ganado 16 títulos. ¿Esa es mi tesis? No, eso es un argumento que apoya a mi tesis. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cuál es la tesis aquí? Lo más importante, que la dicción es uno de los componentes más importantes. Ahora, que expertos lingüísticos consideran la pronunciación como algo principal, es un argumento que apoya a mi tesis. ¿Sí me hago entender? Es una idea secundaria. Porque si yo quito, si yo borro esto, miren, lo voy a borrar y digo, la dicción es uno de los componentes más trascendentales dentro del estudio de cualquier lengua extranjera. Se comprende por estudio de la lengua a la adquisición de todas las habilidades lingüísticas necesarias para una comunicación efectiva. Lo borro. La pronunciación es un papel muy importante en la vida personal. Lo borré. ¿Perdió sentido lo que dije? No perdió sentido. Si se dan cuenta. Si yo borro lo del joven universitario, lo quito y leo el resto, ¿pierde sentido? No pierde sentido, lo puedo borrar y está enterito lo que me quieren decir sobre la dicción. Por lo tanto, lo del joven no va, es un argumento. Lo de los expertos tampoco es un argumento. La dicción es la tesis principal, es el argumento principal. Es la idea principal. Se dan cuenta que en todas partes habla de la dicción, pero yo veo cuál es la idea principal. Que la dicción es un componente trascendental, el más importante de todos, o uno de los más importantes de todos. Lo del joven universitario es un ejemplo, que si lo borro del texto no pierde sentido. Lo de los expertos es un argumento que apoya, pero si también lo borro del texto, yo puedo leerlo y no pierde sentido. Entonces, eso es una manera de, tú dices, a ver, esta o la de acá, a ver, borremos. Si lo borro, ¿pierde sentido o no pierde sentido? Ojo con eso. Listo, vamos. Un par más para finalizar. Ok, con base en la información identifique la contribución de la tecnología a los periódicos. Aquí solamente es leer, ¿no? Aquí no es muy complejo, es solamente entender el texto, nada más. Aquí no es tan complejo como los otros anteriores. Vamos, así que quiero verlos ahora, vamos.
A ver, veamos qué han escrito. B, A, B, 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 C, A, B, C, varios. Listo. Veamos, con base en la información, identifique la contribución de la tecnología a los periódicos. Veamos rápidamente las alternativas. Rebajen el tiempo empleado, reducción de jornada laboral, transmisión de información en tiempo real, aumento de materia prima en el proceso de elaboración. Listo. Vamos a ver, contribución, ¿ok? En lo que ha servido, en lo que ha mejorado la tecnología a los periódicos. El proceso de elaboración de periódicos se prolonga prácticamente a lo largo de 24 horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, los redactores trabajan para obtener la información que contarán a sus lectores en el periódico del día siguiente. Hasta ahí no he hablado nada de tecnología, ojo. Después se procede a imprimir el periódico en la rotativa, lo que implica un uso abundante de materia prima como papel y tinta. Hasta ahí no habla de tecnología. Al mismo tiempo que los diarios llegan a los kioscos y domicilios de los lectores. Los periódicos ya están iniciando una jornada de trabajo para preparar el periódico el próximo día. ¿Ya? No habla nada de tecnología. Esto en cuanto al diario en su formato tradicional de papel. Pero en su versión digital, ojo, aquí ya hablo de tecnología, los contenidos se actualizan permanentemente durante las 24 horas del día, los 365 del año. Miren que recién aquí habla de tecnología, que se actualizan permanentemente, ¿no? Entonces veamos. Rebajan el tiempo empleado para recabar información, no dijo eso. Disminución de la jornada laboral del periodista, tampoco dice esto. Aumento de materia prima, tampoco dice eso. B. Transmisión de la información en tiempo real, es decir, la persona que ve el periódico en internet está viendo lo que pasa en el momento. Es una noticia en este momento y la ve. No es esperar al día siguiente para leerla en el periódico de mañana. ¿Está claro? Dense cuenta que recién al final habló de tecnología. Yo tenía que buscar donde hable de tecnología. Al final. Entonces se actualiza permanentemente. Las 24 horas significa que si en este momento ocurre una noticia, va a aparecer en internet, en la página web del periódico en internet. No hay que esperar hasta el día siguiente para poder leerlo. ¿Ok? Vamos con la última. La última. Vamos. Identifique el efecto que Andrea desea producir en los estudiantes. Vamos. 2 minutos.
Ok, a ver, veamos, pues, tuvo problemas con el internet. ¿Cuál creen que es la respuesta? A ver, vamos a preguntar. A ver, Alejandra, ¿cuál cree que es la respuesta? Yo puse la A, profesor. Ujú. La A, ya, ok, vamos a analizar. Ángel Flores, Dígame, profe. ¿cuál cree que es la respuesta? La D. La D, ya, correcto. Hola, ¿me escuchan? Hola chicos, tengo problemas con el internet, damos por finalizada la clase y la respuesta era la A, reflexión sobre el comportamiento. ¿Me escuchan? Creo que me gasté todos los megas aquí.